Hola a todos, estamos nuevamente en Reloj de Arena, en uno de nuestros podcasts que tiene como fin darles a ustedes herramientas y ejemplos para el manejo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Hoy tengo una invitada muy especial, se llama Dora. Hola Dora, bienvenida a Reloj de Hola, Arena. gracias, muchas gracias. Dora no le gustan las cámaras, pero esto lo hacemos precisamente como una misión para ayudarle a otras familias que están fuera y que no pueden tener su paciente en Reloj de Arena o en una institución. Y lo que queremos es que nos cuentes tu experiencia. Pero primero cuéntanos quién es Dora. Bueno, hola, espero que todos estén muy bien. Yo soy Dora Villa, hija de Javier, el paciente que está acá en el momento. ¿Quién es Dora? Dora es una persona que se desempeña como asesora independiente en seguridad y salud en el trabajo para empresas de toda clase de riesgo. Soy la tercera de 4 hijas que tiene pues mi papá. ¿Qué más? No, soy muy responsable pues en cuanto a la salud de mi papá y por eso estamos acá junto con mis hermanas en Reloj de Arena. Ya, bueno, cuéntanos un poquito esa historia del papá. ¿Quién era Javier o quién es el Javier? Eh, ¿Cómo fue el momento cuando te diste cuenta de que él tenía una enfermedad neurodegenerativa? ¿Qué diagnóstico tiene? Listo. Javier tiene 74 años, fue maestro, ¿sí? Ya en este momento es pensionado. Estuvo trabajando mucho tiempo en Tarazá, estuvo en Ituango y su tiempo de magisterio lo terminó acá en Medellín, en una escuela en Manrique, Las Esmeraldas. Nosotros estábamos conformados, pues la composición familiar era mi mamá, mi papá, mis 3 hermanas y mi abuela, ¿cierto? A raíz del fallecimiento de mi mamá hace muchos años, 20 años ya, mi papá inició en un camino no tan positivo, ¿cierto? Él empezó a consumir alcohol en abundante cantidad y a raíz de eso tuvo una serie de accidentes, ¿cierto? Este último que tuvo fue el año pasado, en octubre del año pasado, y se golpeó la cabeza muy fuerte y tuvo un hematoma muy grande a nivel frontal y parietal. Después de allí estuvo hospitalizado mucho tiempo en la UCI y ya cuando nos dieron pues el diagnóstico, es un diagnóstico neurológico, empezamos por epilepsia porque quedó con un síndrome convulsivo y ahorita estamos descartando toda la parte de una posible demencia frontotemporal. Ok. Bueno, saber que uno tiene a su papá con una enfermedad tan difícil, ¿qué sentimientos has experimentado? Son sentimientos de tristeza, ¿cierto? Porque mi papá era una persona muy funcional en sus tiempos atrás, antes de su alcoholismo. Y luego ya con este nuevo diagnóstico, entonces es como una frustración también, porque él se puede ver en su forma física muy bien, ¿cierto? Pero a nivel cognitivo sí ha desmejorado. Entonces nos da tristeza porque él pudo tener una vejez diferente, pero a raíz pues de todos estos caminos que tiene la vida, pues estamos ya acá y debemos aceptar este momento que estamos viviendo. Bueno, han sido pues de verdad una familia muy resiliente y han estado en Reloj de Arena buscando precisamente como ese apoyo porque desde luego ustedes tienen que trabajar, tienen que estar haciendo sus cosas y estar 24/7 con una persona en estas circunstancias pues es difícil. ¿Qué fue el primer camino que ustedes tomaron para corroborar de que el papá tenía una enfermedad neurodegenerativa? ¿A qué especialistas fueron, por ejemplo? Bueno, cuando ya él salió de la clínica donde estuvo hospitalizado, yo ya sabía que íbamos a tener un camino diferente con él, ¿cierto? La vida de todos cambió, la de él cambió y la de nosotras también. Entonces empezamos a visitar especialistas como neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo, Sí.
y toxicología también pues por su parte de alcoholismo. Entonces son los médicos que lo han ido tratando en este camino y le han hecho pruebas como las pruebas neurocognitivas que son para saber qué clase de facultades ha perdido. Ujú. Bueno, ¿y cómo ha sido esa experiencia de tomar la decisión de llevar el papá a una institución? Complicado, ha sido un poquito complicado porque pues mi papá también tiene otra familia que son sus hermanas. No nos han apoyado mucho en este camino con respecto a llevar a mi papá a una institución donde nos ayuden, pero yo creo que todo es de aceptación. Ellas en este momento están en un momento de negación, por lo mismo que les cuento, pues porque él era una persona muy funcional y la decisión en sí la tomamos las hijas. ¿Por qué llegamos a esta decisión? Porque mi papá en realidad necesita acompañamiento las 24 horas de profesionales. No podemos tener a mi papá en la casa con una persona que vaya y lo cuide sin tener experiencia, al menos clínica, ¿cierto? Porque ya es diferente el manejo de él. Aparte de que mi papá es una persona un poquito, ¿cómo se dice? Difícil en su carácter. Difícil, sí, tiene un carácter difícil, no ayuda mucho a todos estos procesos médicos porque de hecho nunca le han gustado. Entonces, tener una persona con él en la casa solito, pues no estaríamos llevando un tratamiento como el que llevamos ahora. Entonces, por eso tomamos la decisión de llevarlo a un lugar donde sí lo puedan cuidar, ¿cierto? Estuve haciendo investigaciones con mis hermanas de varios lugares acá en Medellín y nos dimos cuenta que acá en Reloj de Arena manejan personas con estas dificultades neurológicas y por eso tomamos la decisión de traerlo acá. Ya, dentro de esa experiencia que ya llevas pues un tiempo con nosotros, ¿cómo has visto la evolución del papá? O sea, él llega exacerbado, en unas condiciones pues muy distintas. Recordar, Dora, pues que la personalidad no se pierde, así Sí, uno tenga una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿cómo has visto como ese proceso? ¿Cómo lo ves? Esto es de altibajos, bueno, pero ¿cómo, en sí. general, cómo lo ves? Él ha sido, como les cuento, pues una persona muy difícil en ese carácter y en esa personalidad y dejarse llevar, porque como era tan autónomo, entonces él todavía no tiene ese concepto de estoy enfermo, no ha hecho como esa conciencia y ha sido complejo con él. Pero si uno trata de llevarlo de la mejor manera, despacio, insistiéndole mucho, él accede, ¿sí? ¿Cómo lo veo? Lo veo mucho mejor. Estoy muy contenta porque de hecho es el primer año que tenemos un papá donde podemos pasar una tarde con él del Día del Padre sin estar borracho. Entonces eso para mí ha sido uno de los mayores logros, ¿sí? ¿Cómo más lo veo? Lo veo que se alimenta mejor porque también estando en la casa dejó de comer, eh, se toma sus medicamentos como debe de ser, entonces ha tenido la presión muy controlada. Yo creo y siento que es un camino que hemos tomado, pues, este camino en la mejor forma que lo pudimos haber hecho, porque sí veo que mi papá ha mejorado mucho. Siempre las historias nos muestran que es una decisión muy dura de tomar. Sí. Eh, Qué bueno que le contáramos a la gente que nos ve ese paso tan duro, pero qué sensación te da luego de ver que tu papá está mucho mejor. Descríbenos eso. Bueno, pues yo les digo que haber tomado la decisión de traerlo acá en un principio fue complejo, mucho. Pues no de mis hermanas y yo, ¿cierto? Sino de las otras familiares que él tiene. Pero como les digo, fue la mejor decisión. Ha sido una experiencia difícil porque es pues la primera vez que nos pasa y no teníamos ni idea de qué íbamos a hacer. Pero ya estando en este camino y viendo que él ha mejorado mucho, recomiendo infinitamente que si tienen un familiar con problemas neurológicos o con cualquier dificultad que tengan, acudan a lugares donde los puedan ayudar, porque de verdad mejoran su calidad de vida, mejoran en su salud, eh, al menos se mantienen activos
con otras actividades que no hacen en casa. Entonces eso le ha ayudado mucho a mi papá, y aunque él diga que está muy aburrido, porque él dice, aburrido también nos toca aceptar el camino, claro, ¿cierto? Entonces yo digo pues que es una de las decisiones que hemos tomado para bien de mi papá y que se ha visto una mejoría para él. Entonces recomiendo mucho los lugares donde los puedan ayudar y los puedan atender. Claro, es importante y gracias Dora por ello, porque hay que buscar sitios idóneos donde tengan la experiencia para manejar pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En este caso le están descartando al papá una demencia frontotemporal, ¿cierto? Y sabemos que la demencia frontotemporal nos afecta el lóbulo frontal, donde manejamos el tema de no diga groserías, manéjese bien, no se quite la ropa delante de la gente, no juegue con el popó, el lóbulo frontal nos ayuda a nosotros como a seguir la norma, ¿cierto? En él no le está funcionando muy bien, pero también va ligado a una depresión que él tiene y que tenemos que empezar a ayudarle a que él se acomode a esta nueva realidad. El tema de sentir apoyo, el tema de lograr que el papá esté mejor, converse con ustedes, ya no tome licor, porque obviamente pues no puede tomar licor, lo lleva a generar otras cosas, ¿cierto? Entonces va a tener ansiedad, va a tener, se va a exacerbar mucho más. Pero ¿cómo te sientes cuando lo ves así que se va a alterar y que ya lo puedes controlar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido como de esos tipsitos que le puedas dar a las familias? Como les cuento, soy primeriza. Ajá. Esto parece una maternidad, pero... Hija primeriza. Sí, pero totalmente diferente, ¿cierto? ¿Cómo me he sentido? He sentido que el apoyo que me han dado acá en Reloj de Arena me ha servido para entender que esto es un proceso donde hay que tener mucha paciencia, donde ya no le podemos decir a mi papá, no, es que lo tiene que hacer porque sí, porque no. Hay que entender esa actitud que él tiene, hay que entender esa personalidad que él tiene, hay que llevarlo más despacio, porque hay que respetarle esos tiempos. Entonces hemos aprendido esa parte de ser más pacientes, porque inicialmente era muy difícil, o sea, yo veía a mi papá así y yo decía, ay no, tan cansón, no quiero que lo haga otra persona, quiero que otros estén pendientes de él, pero hemos aprendido. Es un camino ya que sí o sí vamos a recorrer con él y es como volver a empezar a conocerlo, porque pues a raíz de ese alcoholismo nosotros nos distanciamos mucho de él, o bueno, él nos distanció. Sí. Entonces tenemos que volver a conocer al papá, ¿sí? Y bueno, yo creo que acá lo estamos haciendo y lo estamos logrando. Esa parte de frustración la estamos venciendo un poquito y es todo por el apoyo que nos han dado, ¿sí? Con todas las dificultades internas y externas que hemos tenido, el apoyo ha sido excelente. Pues es que yo les tengo que agradecer por eso. Nos pasa a muchos, y es que tú y yo somos hijas de maestros, nos han dado unos valores de nuestros abuelos, de cómo vamos a dejar a mi papá, a mi mamá, a mi tío en un asilo, ¿cierto? Sí. Bueno, decirles a las personas que nos ven que Reloj de Arena no es un asilo, sí comenzó como un gerontogeriátrico, pero hoy es el único centro en Medellín especializado en atender pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Entonces siempre vamos a tener afuera esa otra mirada que empieza a decir cómo lo vas a llevar, eres irresponsable, cómo no te vas a quedar con tu papá en la casa, todas esas cosas que se tienen que lidiar, ¿cierto? Pero diciéndote esto,
es, eh, tuviste que buscar un apoyo en la parte jurídica para poder ser, por decirlo así, entre comillas, la tutora o acudiente. ¿Le puedes explicar a las personas que nos ven a dónde pueden acudir o de qué se trata? Porque hoy ya no hay un tema de interdicción, sino que tiene otro nombre. Sí, ya se llama apoyo jurídico y nosotros acudimos a una abogada familiar. Inicialmente no acudimos a ninguna entidad pública como personería o defensoría, no. Con mis hermanas lo hicimos directamente con una abogada familiar, precisamente por el problema que tenemos con las hermanas de mi papá. Ella nos explica, ¿cierto?, qué es lo que debemos hacer para poder nombrar un apoyo jurídico y en qué consiste esta nueva figura. En que haya una persona que apoye a mi papá en la toma de decisiones, tanto financieras como proyectándolo para el futuro, ¿sí? Lo que él quiere hacer con ese proyecto de vida que pueda tener. Estuvimos haciendo este trámite jurídico y es básicamente que con la historia clínica del paciente y otras pruebas como las neurocognitivas que ya se las hicieron, se pueda determinar un diagnóstico, digamos, no ya fijo, sino un diagnóstico posible, ¿cierto? Sí. ¿Qué más hicimos? No, ya con esto se lleva ante un juez, el abogado lo lleva ante un juez e instaura una demanda legal, ¿sí? Para poder señalar a cualquiera de sus hijas o la persona que él considere que puede ser su apoyo jurídico. En este caso solamente lo hicimos con nosotras, las hijas, porque no tenemos la confianza de hacerlo con otra persona externa, ¿sí? Porque no hemos notado como ese apoyo de otros familiares o de otras, porque también pueden ser amigos, vecinos, Claro. ¿cierto? No hemos notado ese apoyo y lo que nosotros buscamos principalmente es que mi papá tenga una calidad de vida muchísimo mejor durante los años que le queden de vida. Si bien sabemos que este diagnóstico va a empezar a ser un diagnóstico degenerativo, porque esto no es que nos dicen, ah, posiblemente va a tener la demencia y ya se queda ahí, no, sino que él va a empezar a tener otras dificultades de salud más adelante y a nivel neurológico va a estar un poquito peor. Entonces tomamos la decisión de hacerlo con las hijas. Y mis hermanas, en decisión pues conjunta, dijeron que yo debía de ser la persona que estuviera con él como acudiente tanto en Reloj de Arena y como apoyo jurídico a nivel legal. Ya, muy bien. Te ha tocado de verdad muchísimas situaciones, pero me place primero que nos dijeras que sí en este podcast, eh, que pudieras contarles de tu historia, que los que nos están viendo no son los únicos que están con un problema así, que siempre se puede tener una red de apoyo. Esto es un tema que la misión que tiene Reloj de Arena, Dora y televidentes es que de verdad la gente sienta que no está sola, que sí tiene personas que los pueden apoyar, que es un acto de amor, porque tú no estás abandonando al papá, tú no lo estás dejando en cualquier sitio, te tomaste el trabajo de investigar y esto es un tema de confianza donde tú puedes venir perfectamente a visitar a tu papá, a salir con tu papá. Como dice nuestra jefe de enfermeras, ellos no están encerrados pagando una condena, ¿cierto? Sí, es verdad. Ellos están en su casa, Sí. con mucha gente que los cuida. Para terminar, quiero una última pregunta y es, ahora que ya puedes pasar tiempo con él afuera, que cuando se lo llevan a almorzar o a tomar un helado, ¿cómo te sientes? No, muy feliz. Estoy feliz. De hecho, mis hermanas también han notado ese cambio en él. Y hay un tema con él y es que pues como no es tan allegado a nosotras, no es que le guste mucho salir con las hijas, ¿cierto? Pero a raíz de todo esto que hemos estado viviendo, ese acercamiento ha sido un poquito, ¿sí?
y hemos logrado pues que él también empiece a dar como sus pasitos para volver a crear una relación de padres e hijas. Me siento contenta porque yo de verdad lo veo bien, veo que ha tenido avances y bueno, en esa relación de padre e hija yo creo que hemos mejorado mucho porque mi papá pues no confiaba en nosotras. Entonces, ahora que se deje llevar, que, que salga con nosotras y que permita pues como esos espacios de acompañamiento, ha sido muy bueno. Qué bueno y qué bueno que Reloj de Arena les aporte un poquito en esa calidad de vida. Todos tenemos historias, Sí. todos tenemos cosas difíciles en las que debemos de pasar, pero también momentos buenos y que mirar que en esta enfermedad que es tan difícil ustedes también puedan ver un poquito de cosas buenas que pueden hacer por él y no solo por él, sino por muchísimas otras personas, dándole el testimonio de lo que hoy ustedes viven con nosotros. Sí, es verdad. Gracias, gracias Gracias a por ustedes. estar aquí. Gracias a ustedes infinitas porque encontré un apoyo. Sí, porque uno estar solito con todo esto es muy difícil por los cambios de vida. Qué pena. Tranquila. Pero agradezco mucho haber llegado acá. Gracias, gracias a ti por la confianza y gracias a ustedes por vernos. Próximamente sacaremos otros podcasts. Espero que les haya servido muchísimo. Síganos por favor en todas nuestras redes sociales y estamos aquí en Reloj de Arena para servirles a ustedes.